Buenos días, nosotras somos la Vina número 4, conformada por Sharon Michelle Chávez Magaña y Ángela Andrade Ramírez. Hoy hablaremos sobre algunos temas como son factores ambientales, funciones de los organismos en el ambiente y la integridad ecológica. Factores ambientales. Todos los seres vivos desarrollan su ciclo vital en un medio integrado por una serie de factores que actúan sobre ellos. Estos factores se clasifican en abióticos y bióticos. Factores abióticos son la parte no viva de un ecosistema, es decir, los elementos inertes o inanimados que establecen las condiciones para la existencia y el desarrollo de los seres vivos. Número 1. Energéticos. Luz solar. Número 2. Climáticos. Temperatura, humedad, clima y presión. Número 3. Geográficos. Latitud, altitud, relieve. Número 4. Del sustrato. Agua, suelo, nutrientes, pH, salinidad, dióxido de carbono y oxígeno. Luz solar y temperatura. La luz calienta la atmósfera mediante la radiación y produce varios efectos climatológicos. Mantiene constantemente y bien distribuida la temperatura del planeta, lo cual permite que diversos tipos de organismos efectúen el proceso de fotosíntesis, entre otras actividades metabólicas. Durante la fotosíntesis, la energía luminosa se transforma en energía química contenida en los enlaces de las moléculas de glucosa. La temperatura del ambiente se relaciona estrechamente con la radiación solar. Es uno de los factores determinantes para la vida animal y vegetal. Humedad. Es fundamental por su efecto en el índice de pérdida de agua en los animales y las plantas. El agua. También constituye el hábitat de los organismos acuáticos en los ecosistemas de agua dulce, lagos, ríos, presas y lagunas. La cantidad de sales es muy baja y la salinidad de aguas marinas es muy alta. Clima. Los componentes que lo constituyen son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, los cuales se ven modificados por la latitud, altitud y relieve, la distribución de tierras y los cuerpos de agua, incluso por las corrientes marinas que afectan a un lugar. Atmósfera. La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea el planeta. Se compone de una mezcla de gases, vapor y partículas, como entre otros. Latitud y altitud son dos parámetros que definen la posición angular de un lugar. La distancia existente entre cualquier punto de nuestro planeta respecto al ecuador se llama latitud y es de tipo angular. La altitud es la distancia vertical existente entre un punto determinado con respecto al nivel del mar. Relieve. El relieve condiciona el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un lugar, lo cual permite o limita la existencia de los seres vivos. Suelo. El suelo es cualquier lugar donde se establece o desplaza un organismo. Proporciona anclaje, soporte, nutrimentos y agua a los organismos de movilidad reducida o que son carentes de movimientos, como las plantas y los hongos. En el caso de los cuerpos de agua, las algas. Nutrientes. Los nutrientes son sustancias que forman parte de los seres vivos y se incorporan en su interior mediante la alimentación, en el caso de los animales, y la fotosíntesis, en el caso de las plantas. Dióxido de carbono y oxígeno. El dióxido de carbono, CO2, y el oxígeno, O2, del ambiente están involucrados en los procesos biológicos más importantes de los seres vivos, la fotosíntesis y la respiración celular aerobia. Todo el oxígeno del planeta se origina de la fotosíntesis. La mayor proporción se genera en los océanos por parte del fitoplancton y en especial de las cianobacterias. Factores bióticos. Los factores bióticos son todos los componentes vivos del ecosistema. Incluyen plantas, animales, hongos, algas, protozoarios y bacterias. Organismos productores. Autótrofos. Tienen la capacidad de fijar la energía luminosa utilizando el agua y el dióxido de carbono para la construcción de moléculas cada vez más complejas, como los carbohidratos, lípidos y proteínas. Quimiautótrofos. Producen compuestos orgánicos a partir de la energía obtenida mediante la oxidación de compuestos inorgánicos en lugar de orgánicos. Organismos consumidores y desintegradores. Son organismos que, al no poder fabricar su propio alimento, se nutren de materiales producto de otros seres, o incluso directamente de otros seres. En este grupo es frecuente distinguir a los consumidores primarios, que por alimentarse de plantas y hierbas son llamados herbívoros.
Los secundarios y terciarios se alimentan de otros consumidores y se denominan carnívoros. Los consumidores de forma general se consideran seres holozoicos, pues ingieren su alimento para después procesarlo en su interior. Los organismos desintegradores o descomponedores son hongos y bacterias, e incluso de pequeños vertebrados que se encargan de descomponer en sustancias más simples y reintegrar al suelo los restos y los cadáveres de los seres que se mueren en el ecosistema. El espacio físico que ocupa una especie se denomina hábitat. Por otra parte, la función que desempeña un organismo dentro de su comunidad se le llama nicho ecológico. Niveles de integridad ecológica, del individuo a la biosfera. El individuo es un ser independiente de cualquier especie, ya sea macroscópico o microscópico. La población es un conjunto de organismos de la misma especie que habita en una zona determinada. La comunidad se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten el área donde viven, interactuando entre sí. El ecosistema es un espacio definido donde ocurren las interacciones entre una comunidad y su entorno. Propiedades de una población. Las poblaciones son entidades biológicas concretas que representan el nivel de organización más significativo para la ecología y cuya dinámica se rige por leyes propias. Densidad. El tamaño de la población se refiere al número de individuos que la constituyen. Y por último, la densidad poblacional. Es una característica que está definida por el número de individuos por unidad de espacio.